Gloria al bendito. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 36 y 37. Dicen así. Le voy a leer la versión de la Biblia textual. Dice, esa Biblia es muy buena, es una Biblia de 1569, es la que está aparejada con la versión del Oso, es muy, muy buena. Dice, ¿quién de estos tres te parece que llegó a ser el prójimo del que cayó en mano de los salteadores? Y él dijo, el que hizo la misericordia. Por favor, pueblo del Señor, diga conmigo, la misericordia se hace. El que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes? ¿Recuerda usted el pasaje de lo que le llamamos el buen samaritano? Después de la historia que el Señor narró, pone de manifiesto y dice, ¿quién pues es el prójimo? Y entonces hubieron tres personajes. Cuando aquel hombre caído en desgracia, cuando lo habían asaltado, lo habían herido, lo despojaron y lo dejaron tirado, medio muerto. Entonces, eso sucede con muchas vidas que por X razones y circunstancias, cuando la gente decide descender de Jerusalén para ir a Jericó, es decir, de lo espiritual hacia lo del mundo, que eso representa Jericó, lo que está en lo bajo, entonces le pasa algo como esto, que le asaltan, lo despojan, lo hieren, lo dejan medio muerto, queda tirado sin quien lo auxilie. No cuando ya está en el mundo. Iba de camino hacia Jericó. Cuando alguien que está en cierto nivel en Jerusalén, Dios no permite ni siquiera que llegue a Jericó. Llega a Jericó, muere. Aunque de camino le cayeron encima y le hicieron eso. Entonces, cuando estaba en esa condición terrible, pasó un sacerdote que se supone, diría el profeta Suponías, se supone que debía auxiliarlo, tenderle la mano, hacer algo por él, pero no, lo vio y se hizo a un lado. Dijo, este está muerto, no vaya a contaminar. Como muchas veces así ve a alguien, un hermano que está alicaído por ahí y dice, oye, ¿ya platicaste con el hermano fulano? No, una oración, ya te acercaste, lo saludaste. No, hombre, si ese ya se sabe que está medio en el mundo, no sea que me contamine, mejor no, mejor me hago un lado. Ay, y se fue, llegó otro levita, un servidor. Mira, el primero era un pastor, el levita un servidor, y tampoco lo vio y se hizo un lado y ahí nos vemos, y nadie le ayudaba hasta que llegó este samaritano y lo que hizo por el hombre. Entonces el pasaje nos muestra, lo que me interesa en este momento es dejar en claro que la misericordia no es solamente un sentir. No es un sentimiento, más bien es un acto, porque la misericordia se hace, no se siente. Hay dos palabras que van junto con este pasaje, que es la compasión y la misericordia. Usted sabe que de acuerdo a nuestro lenguaje, hay vocablos que son compuestos o palabras compuestas de dos vocablos, como por decir, en algunas iglesias, no sé por qué toman esa cuestión, pero le dicen que hay uno uno es el pastor y otro es el copas, no el copas, sino el copastor, el pastor y el copastor. ¿Sí? ¿Sabes o no sabes? Hay palabras compuestas como director y subdirector, gerente, subgerente, pero cuando se usa el prefijo co en nuestro idioma, habla que hay alguien que está como a la par de, como por ejemplo, cuando alguien es propietario de un bien raíz, de un terreno, de una casa, y dice, es propietario. No, fíjate que no solo él, sino junto con esta otra persona son
propietarios, copropietarios. Y si alguien tiene una deuda y dice, solo él debe, no, también junto con él otro tiene la deuda. Entonces se llama codeudor. ¿Sí me estoy explicando? El prefijo co significa que alguien está a la par en ese nivel. Tal vez no tiene el mismo concepto, pero tiene eso. Entonces, cuando se habla de compasión, al estudiar el vocablo, en realidad vemos que es alguien, el que tiene compasión, es alguien que tiene como el mismo sentir de dolor que aquel por el que está sintiendo eso, que lo está viendo sufrir. A alguien por ahí dice, bueno, que también le puede llamar empatía, pero la compasión es el sentimiento que se tiene junto con aquella persona. Lo ve que está sufriendo y dice, ay, Dios mío, pobrecito, y hasta le duele, tal vez alguien llora y dice, ay, Señor. ¿Sí ha usted sentido compasión por alguien? Bueno, le comento y es un buen consejo. No solo sienta compasión, haga misericordia. No se quede en el sentir, no se queden, ay, pobrecito, tiéndale la mano, haga algo por él o por ella, que Dios lo va a recompensar. La compasión se siente, la misericordia se hace. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, entonces vamos a hablar en este tema que le puse por título. Fíjese qué título. Se llama Se deleita en hacer misericordia. Le digo porque la misericordia se hace, no se siente ni se piensa, se hace. Bueno, para esto vamos a hablar un poquito sobre dos personajes que... Ay, Dios mío, sí, vaya que Dios nos muestra aquí. Vamos a hablar sobre Oseas y su mujer. Como cuando le dicen en la iglesia, en aquellas reuniones de jóvenes, ¿cuántos jóvenes quieren que Dios les hable? Y entonces así le preguntaron a Oseas, ¿cuántos quieren que Dios le hable? Y ahí Oseas dijo, amén, seguro, sí. Y entonces dice Oseas capítulo 1, verso 2, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, para que porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Y entonces, mire, esta historia es bien tremenda porque Oseas es un siervo del Señor a quien Dios llamó para este trato exclusivo. Él no podía llamar a cualquiera porque no todos estarían dispuestos a pagar un precio como ese. Hermano, aquí no se trata de denigrar a nadie, ni de juzgar, ni mucho menos, pero ciertamente cuando el joven se va a casar o la joven se va a casar, siempre tiene el ideal y busca que sea con una persona lo mejor posible en cuanto a su reputación y su comportamiento, etcétera. Y ir a casarse no con quien había sido ramera, sino con quien era ramera, está difícil. No cualquiera estaba dispuesto, y el Señor llamó a Oseas y le dijo, esto es lo que te ordeno, vas y la tomas por mujer. Entonces cuando Oseas dijo, pero Señor, ¿pero por qué? Es una mujer ramera y no vende ramas, sino que se dedica a otra cosa. Le va bien, pero Señor. Y entonces dijo el Señor, sí, es que esta es la orden que te doy, porque la tierra también se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Es decir, Oseas, y cuando vemos toda la historia, lo que el Señor le está diciendo es, tú te vas a casar con ella y comprenderás lo que yo siento con quien
hice el compromiso y el pacto que es mi pueblo Israel. Israel así está. ¿Cómo? Lo mismo que hace ella, hace mi pueblo. Señor, ella se prostituye, mi pueblo también. Ella se vende con otros, mi pueblo también. Y cuando analizamos no solo el libro de Oseas, sino los demás libros, Jeremías, Ezequiel, Isaías, los demás profetas, nos damos cuenta que lo que hacía el pueblo del Señor es que tenían al Señor y por otro lado, en sus días, vamos a decirle así, que no estaban en el templo ni nada, no, se iban para estar con los ídolos en fiestas de idolatría, le digo, en rezos, en ceremonias, etcétera, para no abundar el asunto. Y entonces el Señor dijo, usted ve, en toda la Biblia está eso. No es 1, ni 2, ni 10, ni 100 pasajes que dicen que para Dios, cuando alguien ya es del Señor, el que es del mundo no hay problema, ese está en el mundo, pero los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo y venimos a tener un sentido de pertenencia con el Señor, ¿cuántos de esos sabemos aquí? Entonces ya no hay libertad como para todavía ir y estar en ese tipo de eventos, de festejos y celebrando cosas de esas. Es como, se asemeja como la mujer cuando ya se casó, tiene un compromiso no solo legal, sino de índole moral y de índole espiritual. Si no, mejor no se case. Así está bien, pero si ya se comprometió con alguien, tiene el deber de lealtad, de fidelidad. No puede ser que se casó con uno y está haciendo ojitos con otro. Ni platicando, ni quiero decir, no que usted no pueda platicar, en el sentido de la coquetería, mucho menos llegar a tener una relación, porque tiene marido. Entonces el Señor dice, es que estoy tan ofendido que voy a hacer algo con este pueblo que me ha sido infiel. Me han abandonado. Y ahí se va la historia de Oseas. Vamos a trabajar un poquito en el capítulo 1. Entonces ve usted ya en el verso 3, dice que Oseas obedeció y fue y tomó a esa mujer. Gomer se llamaba ella. Imagine usted qué nombrecito. Gomer. Y Oseas la tomó y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor le habló a Oseas y le dijo, este hijo que están haciendo, le vas a poner por nombre Jezreel. ¿Pero cómo? Y dijo, sí. Dijo el Señor, cada nombre de estos en hebreo tiene un significado y por eso le dice, por eso le vas a poner así. ¿Por qué? Porque dentro de poco voy a castigar a la casa de Jehú. Jehú era el rey de Israel, era alguien a quien Dios había levantado como rey, no era, y Dios lo hizo rey. Jehú, para que usted se ubique, es el que venció a Jezabel. O sea, a ver si lo ubica. Libro de los Reyes. Jezabel, la terrible, la chabelona, Jezabelona. Cuánta cosa hace, ¿no? ¿Se acuerda usted de las famosas 18 operaciones de Jezabel? Y entonces nadie podía con ella. Incluso Elías venció a los profetas de Baal, Elías, pero cuando se trató de enfrentar a ella, Elías huyó. Entonces el Señor levantó a Jehú. Jehú fue aquel hombre que llegó a donde estaba Jezabel, y llegó Jehú y dijo, ya la vi, porque se asomó Jezabel, se pintó la cara y se asomó y, ¿cómo te va mi buen Jehú? Y está esta doble cara, dijo, porque una de las operaciones que es la hipocresía, ¿no? Y entonces Jehú preguntó, ¿quién está conmigo? Entonces 2 o 3, la Biblia en una traducción sencilla dice 2 o 3 oficiales contestaron, estamos contigo. Y entonces
Jehú les dijo, échenla abajo. Ella estaba así en la torre de aquel palacio. La tomaron a Jezabel y por la ventana, ¡fra! Y ya hice, no sé, no tengo la medición para decirle, pero era muy alto. Entonces cuando cayó de lleno, dirían aquí en San Cristóbal, pongots, pues, quedó ahí. Nada más que para vencer a Jezabel se necesita eso. Esos dos o tres oficiales, dice la escritura, eran unos eunucos. Es decir, espiritualmente era gente que había cortado con la carne en el área sexual, ¿no? Que eso es lo que se necesita para vencer a Jezabel. Bueno, tema de eso. Él fue el que venció a Jezabel y llegaron los perros y se la comieron. ¿Se acuerda usted? Una historia tremendísima de Jezabel. Pues Jehú fue el vencedor y Dios lo levantó, lo hizo rey. Y resulta que después Jehú se desvió. De tal manera que la tierra estaba prostituida. Cuando se dice la tierra, está hablando del pueblo de Dios, que había incluso contaminado la tierra, porque había tomado, ese pueblo de Israel, había tomado otras costumbres, otros altares, otras leyes, otros dioses, otras mujeres, otra forma de vivir, no la de Dios. Siendo pueblo del Señor, pareciera inaudito el entender que hizo eso, como alguien en quien Dios puso sus ojos para hacer lo suyo, mostrarle su gracia, estar con él, darle las victorias, hacer una cosa como esa, de abandonar al Señor por ir en pos de idolatrar, no solo ídolos de barro, de yeso, de bronce, sino ídolos de carne y hueso, es decir, idolatrar personas, idolatrar al ministro, idolatrar a su líder, idolatrar al papá, al hijo, hermano, ¿cómo poder idolatrar algo? Su trabajo, el dinero, etcétera. No es así. Entonces el Señor dijo, ponle Jezreel a ese bebé, porque dentro de poco voy a castigar a la casa de Jehú y pondré fin, dice el verso 4, al reino de la casa de Israel. Y eso es grave. Cuando se estudia un poquito más de fondo, la palabra que está dando el Señor ahí es, los voy a enviar a la diáspora, a la cautividad. ¿Se acuerda usted quién se llevó cautivo a Israel? ¿Qué pueblo se llevó cautivo a Israel? Asiria. No, Babilonia se llevó cautivo a Judá. Y Asiria se llevó cautivo a Israel. Incluso antes. Para que Judá viera. Y Judá no siguiera haciendo lo mismo. Por eso el castigo fue mayor sobre Judá. Que dice el profeta, si tú viste Judá, viste lo que le sucedió a tu hermana, a Israel, y el castigo, que la disciplina que le hice era para que tú no lo hicieras, pero peor eres tú, porque habiendo visto lo que ella hizo y lo que le sucedió, lo hiciste. Sobre ti viene también, y llegó Babilonia y se los llevó. Bueno, entonces lo que la profecía que le está diciendo aquí en el verso 4 es, pondré fin al reino de Israel. Lo que está diciendo el Señor es, ya no va a haber reino en Israel. Cuando se los llevó a Siria, porque de Judá se los llevó a Babilonia. ¿Y cuánto tiempo duró el cautiverio en Babilonia? 70 años, conforme a la profecía de Jeremías. Cuando Asiria se llevó a Israel cautivo, ¿cuánto tiempo duró el cautiverio de las 10 tribus de Israel? Muy bien, Hadash. ¿Cuánto tiempo duró? Hasta hoy no ha terminado. No han regresado. Oye. Entonces, le puso así, Jezreel, verso 6. Y Oseas estaba a la expectativa. Y como, ¿usted cree que Oseas quería tener más hijitos? Pero dice el verso 6 que la mujer concibió otra vez y dio a luz una hija. Y entonces el Señor le dijo a Oseas, a esta niña le vas a poner por nombre Lo Ruhamá. Lo Ruhamá.
Nosotros lo escuchamos un poquito medio raro el nombre, pero Oseas, que habla hebreo o hablaba hebreo, le entendió de inmediato. Cuando se dice lo como un prefijo de una palabra, lo es no. Ruhamá significa misericordia, amor, compasión. Cuando le dicen, le vas a poner por nombre Lo Ruhamá, dice el verso, dijo el Señor, le pones así porque yo ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Estaba enojado hasta el límite el Señor. Nunca más los voy a volver a perdonar. Lo Ruhamá, no misericordia, no compadecida, no querida, no amada, no más compasión ni misericordia para ese pueblo, la que tomé como esposa, no más, no los voy a perdonar, ya los he perdonado muchas veces, ya no. Señor, una vez más compadécete, ya no. Hay un pasaje en el libro de los jueces, bueno, todo es súper interesante, pero estuvimos estudiando jueces durante varias semanas en un discipulado y le mostraba cómo la historia pareciera un círculo, porque dice la Biblia que mientras vivía el juez que Dios levantaba, ¿quién era el juez? El líder del pueblo de Dios. Mientras vivía, entonces ese juez conducía al pueblo y hacía que el pueblo siguiera al Señor. Vivía el juez. Primer juez, Otniel. Otros dicen Otoniel, pero es Otniel. Segundo juez, Ahod. Tercer juez. Bueno, entonces usted ve a los jueces y vivía el juez y conducía. El pueblo andaba derechito. Cuando hay líder, el pueblo camina derecho. Moría el juez y el pueblo se desviaba. El pueblo, fiesta. Y sí, no, pero en desenfrenos terribles, desenfrenos inmorales, sexuales, de violencia, de corrupción, latrocinios, un montón de cosas. Y entonces cuando hacían lo malo, entonces el Señor les daba oportunidad, no se arrepentían, enviaba el Señor mismo una disciplina sobre Israel. Llegaba un enemigo y los subyugaba. Estaban oprimidos en Israel. Lo que es increíble es que dice que cuando ellos clamaban al Señor, entonces el Señor levantaba un libertador, otro juez, quien los liberaba y caminaban derechos. Lo que es increíble es que usted lee la escritura en Jueces y dice, después de 8 años clamaron, después de 20 años clamaron, después de 30 años de estar subyugados con el pie del otro en el cuello, entonces buscaron al Señor. Después de 18 años, digo, ¿por qué esperarse tantos años? Estar ahí y hasta que por fin ya no pueden, entonces clamaban. Dios levantaba otro juez, un libertador, el Señor lo levantaba, le daba la victoria, derrotaban al enemigo y otra vez a buscar del Señor prosperidad, abundancia en las 3 áreas, pero moría el juez y otra vez se desviaban. Entonces era como un círculo vicioso. Había juez, estaban bien, moría el juez, estaban mal, vivía el juez, estaban, y así. Hasta que el Señor, dice el libro de los jueces, que en un momento dijo, ya no más, ya no los perdonaré, ya no. Toda la vida es lo que hacen. Cuando ya sienten que ya les apretó demasiado, es cuando claman a mí. ¿Por qué no claman antes? ¿Por qué no me buscan cuando están bien? ¿Por qué solo buscarme cuando ya no pueden más? ¿Por qué no? Ya no los quiero perdonar, ya no. Y entonces es que el pueblo del Señor se confía y cree que va a ser para siempre el asunto, que Dios va a estar perdonando, y Dios dice, ya no más.
Entonces, en ese pasaje, dice la escritura, está en Jueces capítulo 10, ahí luego lo buscan, además le platico tantito. Entonces dice que el pueblo lo escuchó y dijo, Señor, no nos perdonas, te estamos buscando. Y dijo, ya no. Porque el pueblo del Señor está acostumbrado a decir, bueno, ya pequé, pues me humillo, me arrepiento y hay. A veces dice Dios, ya no más, como con esta lo rujamá. Luego le cuento el desenlace de los jueces. Y entonces dijo Oseas, pues ni modo, ya no va a haber misericordia. Y cuando venía la niña le decía, lo rujamá, vení. Y ahí iba, ya no va a haber misericordia. Y entonces le hace otra declaración el Señor a Oseas. Dice, pero tengo otro anuncio. Sí, Señor, ¿cuál es? Verso 7. Dice, fíjate que para Israel ya no va a haber misericordia. ¿Está claro? Sí, Señor, está claro. Pero, dice el verso 7, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Yo pensé que los de alabanza iban a estar felices de decir, Señor, por lo menos a mí me van a salvar. Alguien dice amén en esta. Pero fíjese, ¿cómo es esto? A ver, hermano, porque si alguien llega en una circunstancia en la que está tan mal el asunto y pide ayuda, pide favor, pide auxilio y le dicen, no, pues va usted a ver que no se puede. Imagínese aquel que está buscando trabajo, llamémosle así. Necesita un ingreso para su casa. Le pide al Señor y luego va con la gente y le pide a aquel gerente de la institución, de la empresa, va a buscar a su familiar, aquel amigo que siempre le prometió estar con él y le cierran la puerta en todas partes y le dicen, no hay. Y se entera que llegó el otro, tal vez menos capacitado, tal vez con menos aptitudes, tal vez se había portado, tiene malos antecedentes y le abrieron la puerta y le dijeron, tú sí, pásale. Y buen puesto de trabajo. ¿Y por qué él sí? No, que no había lugar. Bueno, para ti no, para él sí. ¿Conoce casos así? No que a usted le haya pasado, hombre, si conoce a alguno. Así con el Señor. Y el Señor le dijo, a Israel ya no más misericordia, pero con Judá, con ellos sí. Me voy a compadecer y los voy a salvar, pero a ti no. Hermano, es tremendo ver en la iglesia de Cristo Jesús. Alguien está con una gran necesidad. Ora al Señor, Señor, por favor. Nunca había ayunado tanto y empieza a ayunar. Señor, ayúdame. Se empieza a consagrar, busca al Señor y no se arregla su situación. Puede ser de salud, algún problema familiar, alguna cosa. Y Señor, y ve que otro tal vez empieza a llegar a las cosas de Dios y dice, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que orar. Y hace una medio su oración mal hecha hasta eso y todo. Y ¡pum! Le responde el Señor. Y yo, Señor, y yo. ¿No se acuerda de aquel famoso Jairo? No el hermano Jairo que se congrega. No. Jairo, el oficial de la sinagoga, el principal. Con todo propósito, el Evangelio dice que Jairo era el principal o el príncipe. Es decir, Jairo era el encargado, el pastor, pues, el líder, el obrero, el ministro, el que estaba a cargo de una obra, de una sinagoga. Él trabajaba, servía para Dios y todo. Y dice la escritura que Jairo tenía una hijita como de 12 años y la hijita se le enfermó, le vino una enfermedad, estaba muriendo, aquellas fiebres de la niña, y Jairo así como, pero si yo le sirvo a Dios, ¿qué es lo que está pasando, Señor? ¿Y qué pasa? Entonces se enteró Jairo que el Señor iba cruzando la ciudad y fue Jairo a buscarlo, pasaje famoso. Señor,
ven por favor a mi casa, atiende a mi hija, está enferma, mira, no le vaya a pasar otra cosa. Y el Señor le dijo, sí, está bien, voy a ir. Bueno, vení pues, ahorita. Y en lo que hablaban, y se apareció aquella famosa mujer sangrienta, ¿se acuerda usted? La mujer con flujo de sangre. Hermano, 12 años tenía aquella mujer con los flujos. Y llegó y que se hizo paso entre la multitud. Y por fin llegó a donde estaba el Señor y tocó el borde de su manto. Y entonces, tocando el borde, salió poder del Señor y ella sanó. Y el Señor, en vez de ir con Jairo, preguntó y dijo, ¿quién me tocó? A ver, Pedro, investígame ahorita quién me tocó. Señor, pues estamos en una gran multitud, estamos aquí en medio. ¿Cómo que quién pudo ser? No, quiero saber quién. Y Jairo así, Señor, mi hija, Señor, mi niña, ya está subiendo el termómetro, la temperatura. Calma, calma, coita. Y por fin, fuiste tú. No, y ahí no está todo el asunto, sino que dice el Evangelio que entonces la mujer, cuando se vio descubierta ante eso, tuvo que contarle toda su historia. Hermano bendito, mire, con todo el respeto, pero hermano, que un varón venga y se ministre, pastor, quiero ministrarme. Feliz. A ver, hermano, digan usted cómo está el asunto. No, pues esto, mi alma está así, asado, o escuchamos, oramos al Señor, esta es la palabra, que felices, gloria a Dios. Y viene una hermana, si es de las que no tiene marido, porque si tiene marido, el marido lo escucha cada día, pero si no tiene marido, con el amor del Señor los atendemos, pero hermanos, son más de 50,000 palabras que tengo que escuchar. No se cree usted. Lo bueno es que también está la pastora para estar escuchando. Lo que quiero decir es que la mujer como que cuenta un poquito más las cosas. El hombre directo al grano. Y la mujer va poniendo los detalles. ¿Quieres, Señor, que yo te cuente todo? Sí, pues fíjate que cuando yo era muy adolescente, cuando iba a empezar mis ciclos de mujer y todo, era yo una niña con sueños, ilusiones. Proseguí. Bueno, ya cuando estaba así, durante un tiempo mis periodos eran mal, porque fíjate que no todas les dan igual. Jairo esperando. Pero si ya la sanaste, a esta, ven a atenderme a mí el asunto. ¿Por qué ella sí? Yo esperando. ¿No dice que se tardó tanto la mujer? Que cuando dice por fin, ahora sí ya, Señor, mire, ya están atardeciendo. Vamos, Jairo, vamos. Y a la hora que iban a ir, llegó uno de su casa y le dijo, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hijita ya se murió. ¿Sí dice o no el Evangelio? ¿Por qué ella sí? Y yo no. Bueno, la historia de Jairo es igual que la de los jueces, que a final de cuentas Dios hizo misericordia. Pero sale a esto que dice, ¿por qué es que a otros les muestra? ¿Por qué a Judá la compasión y a nosotros no? A Israel no. ¿Por qué él ministra en la alabanza? Y yo, Señor, si yo soy el que vengo a hacer el aseo, soy del pueblo, ¿y por qué yo no? Y entonces como que ya los avisos del Señor estaban tremendos. Dice la escritura, no es que yo entre en intimidades de Oseas, pero dice el verso 8 que después de que destetaron al Lo-Ruhamá, es decir, tenía sus 2 años. Según la Biblia, a los 2 años se destetan los niños, según la escritura. 2 años le dan de mamar y lo destetan. Destetaron a Lo-Ruhamá y ¿qué cree? Que volvió a concebir otro su hijito. Pues, ¿qué quiere que le diga? Así era el asunto. Concibió otro hijito y dice el verso 9 que a esta le dijo, bueno, aquí le vas a poner por nombre a este hijo, le vas a poner Lo a mí. ¿Lo qué quiere decir? No. ¿Y a mí qué quiere decir?
que son míos. Mi pueblo, son míos. Pero a mí, pues son míos. Pero a mí. Entonces declara el Señor en el verso 9, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros, mira, voy a voltear porque ustedes no, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Ay, hermano amado, lo a mí, no pueblo, no son pueblo, no son mi pueblo. Así de duro el asunto. Pero si nosotros, los escogidos, nosotros que nacimos de Abraham, no son. Bueno, actualmente, pero si nosotros creímos en Cristo, hicimos nuestra oración de fe, la sangre de Cristo que hizo en mí, no sé qué, pues sí, te prostituiste tanto, eras mi pueblo, te quito el privilegio, ya no eres, no son, punto. Pero Señor, mi Dios, ya no soy tu Dios. Anda a clamarle esos tus dioses en donde vas a esos eventos que no te dejas de, si sigues ahí insistiendo con tus fiestas paganas, porque no se vaya a enojar tu familiar, porque no se vaya no sé qué, que insistes en eso, ve a clamarle a él, a ellos. Órale, yo ya no soy tu Dios. Señor, ¿cómo ve usted el panorama de Oseas? Bueno, Oseas como quiera era el siervo, pero el pueblo, esa mujer, esa Gomer, la mujer representa al pueblo del Señor. Entonces, por fin viene una palabra de esperanza, dice en el verso 10. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo, se les dirá sois hijos del Dios viviente. Y dijeron, sí, amén, amén, sí somos. No les estoy diciendo que son, serán. Ay, ya se compuso, no, sucederá. Y entonces, Señor, no entendemos esta palabra. Pues fíjese que con los que se quedaron, lo que estaba diciendo el Señor ahí, los que se quedan en eso de las idolatrías y de todo, a Israel, pues ya no son mi pueblo. Pero fíjate que existe otros que todavía no son pueblo. Y que si ustedes, por eso es que mire, yo no tengo, ustedes saben que yo ni soy racista, ni clasista, ni ningunista. ¿Ah? Pero, hermano, aquellos que no éramos llamados pueblo, no que no éramos llamado pueblo del Señor, no éramos pueblo, o sea, ni pueblo éramos, así como pueblo ajeno, no éramos pueblo. A eso es cuando, mire, podrá ser que un judío llegue y usted quiere a decir, mira, que cree que Jesús en verdad es el Mesías, el judío lo va a escupir y le va a decir un montón de cosas, pues así será. Y usted te va a decir, tú ni siquiera eres pueblo. No, momento, no éramos pueblo. Pero dice claramente en Oseas que en el lugar, es decir, allá en Casa de Restauración de Ministerios de Benecer, Jalisco 60, y en cada de los hogares de los que aquí asisten, no éramos pueblo, pero ahora se nos dice, nosotros somos los hijos del Dios viviente. Esta es la palabra que declara aquí el verso 10, y este es para ustedes. Aunque antes estábamos lejos y no éramos algo, ahora somos los hijos del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Alguien le da un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Mira, entonces esta es una declaración que les da a ellos, pero a futuro. Y dice el verso 7, perdón, no me haga caso, este es mi punto 7. Ya en el capítulo 2, en el verso 2, hace una aclaración el Señor y les dice, miren, para que les quede clarito, yo creo que sí voy a mostrar misericordia, pero no a todos, ya les dije.
Entonces, ¿a quién? Dice en el verso 2:2, dice, contiendan con vuestra madre. Es lo, rujamá, lu, a mí. Contiendan con vuestra madre, contiendan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite, pues, de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. Es decir, Dios va a perdonar, puede hacer un acto de misericordia, pero necesita haber un arrepentimiento. ¿Alguien aparte de mí deseamos que Dios nos perdone? Entonces tenemos que quitar aquello, lo que sea, que haya ofendido al Señor, que quiten pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios. Y entonces dice la Escritura, hay muchas cosas que hablar de esto, de la mujer esta, que era el pueblo del Señor, y a mí me asombra realmente su historia, porque dice el 2:7, dice que ella, mejor se lo voy narrando aquí, que si le leo tanto, dice la Escritura que esta mujer se asemejó con Israel, porque dice que ella, estando con Oseas, se metió con otros, se volvió a prostituir, era ramera y se fue. 2, 3 veces el Señor le dijo a Oseas, hey, Oseas, sí, ve a traer otra vez tu mujer. Señor, pero si ya está en ese su negocio, ¿no? Que es de las chicas esas que trabajan hasta tarde, pues la vas a traer de ahí. ¿En serio? Ya estaba en los oficios esos. Sí, Señor. Ámala, Señor. La traes y la amas. Sí, Señor. Y ahí iba, y la iba y la traía. Estaba otro su tiempo con Oseas y se volvía a ir, pues. Oseas, ¿ya se fue otra vez? Sí. ¿Qué tiempo ya pasó? Ya pasó tanto tiempo. Ve y ve por ella. Pero ahora ya no solo la traigas, porque debes de saber que ya no solo así lo puedes traer. Paga, cómprala. Ya ella se había vendido con otro, dice la historia en el libro de Oseas. Entonces Oseas llegó y la compró. ¿Cuánto por esta mujer? Con el dueño ahí del negocio, pues ese, para que usted entienda. Que el Señor está hablando eso, pero lo que le está diciendo es, Oseas, quiero que comprendas, ella es digna que tú la compres. ¿Usted qué piensa? Hermanos, ayúdenme, por favor. Pues dice el Señor, lo mismo yo con ustedes, porque yo los salvé, lo hice pacto con ustedes, les he mostrado mi amor y una y otra vez desaparecen. No se van en el arrebatamiento. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Con otras fiestas? ¿Con otra gente? ¿En otros altares? ¿Contaminándose? En otras cosas, y una y otra vez he ido por ustedes. He ido por ustedes y están un tiempo más y vuelven a irse. Vuelvo a traerlos y vuelven a irse. Hasta que dijo el Señor, es que ya no se puede así con el pueblo. Entonces habría que pagar un precio. Y cuando vino, el Verbo se hizo carne, habitó entre los hombres y pagó el precio que fue evaluado por usted y por mí. El precio de la sangre de Cristo con el que fuimos comprados y por eso le pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el amor del Señor manifestándose a nosotros, hermanos. Dice la Escritura en este capítulo 2 y en los que siguen que era tan tremenda la situación con la mujer que ella estaba en casa de su marido, de Oseas, y cuando sabía que al pueblo llegaban los amantes que había tenido, se iba tras los amantes, dice el verso 7, seguirá a sus amantes. El Señor dice, pero es que yo amo a mi pueblo. Oseas, ¿amas a tu mujer? Pues sí, Señor,
¿Quieres que se siga contaminando con otros? No, ya no quiero. Vamos a hacer algo, dijo. Te voy a ayudar. Y entonces le sucedió a la mujer como en el pueblo del Señor, dice el verso 7. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces, lo que sucede es esto, que cuando ella iba, ya no estaban. ¿Y dónde están los asirios? Supe que llegaron aquí a la ciudad. ¿Dónde están? Y ella ya, mire, con su maleta ya para irse otra vez. Y no, ya vinieron en el pueblo, hicieron algo y se fueron. Ay, ya no están. Pero supe que ahí están, vinieron también los griegos. ¿Dónde están? Y se iba y no los alcanzaba y no los encontraba. Y entonces ahí tenía que regresar a su casa. Es lo que dice. Entonces dirá, como no los alcanzó, entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces allí iba regresando con Oseas. Hola Oseas, ya vine. ¿Sabe qué es lo que está declarando el Señor con esto? Dice: llega el momento en que mi pueblo es así, que se va, y quisiera mi pueblo encontrar nuevamente la pasión de sus cosas, de lo que hace, del pecado, en lo que el pueblo se deleita, en sus carnalidades. Pero ya que lo hizo tanto una y otra vez, ya no se lo voy a permitir. No sé si usted conoce algunos casos o gente así, que cuando quiere ir a pecar y no tiene la posibilidad. Imaginemos, aquel que su área era ser alcohólico, tomar, fumar, drogarse, pero estaba acostumbrado, que no era de los llaneros solitarios. No era aquel alcohólico que en su casa se ponía. No. Él era de los cuates del evento, y que lo que le gustaba era la bulla. Y entonces cuando sabe, ¿y dónde está la pandilla? ¿Dónde están los cuates? No, que están en casa de fulano ahorita. Y se compraba y ahí iba con aquellos cartones y todo. Y cuando llegaba, ¿y dónde están? No están. Pero díganme dónde. No, pues no hay dónde localizarlos. Marca los teléfonos, no los encuentra. Están desconectados, están fuera de servicio, no los localiza. El otro que quiere planear un robo, tal vez juntarse con otro, hacerlo malo, y no lo logra. Tal vez aquel o aquella que quiere ir a tener su relación ilícita, ya me quité, pero una cosa, y le gana y dice: voy a ir a buscarla, y no la encuentra. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Porque sí estaba dispuesto a... Es Dios el que está haciendo que no podamos encontrar a los asirios, a los griegos, a los paganos, para que no caigamos más en eso. Si usted no encontró a la comadre que siempre era la que le contaba todos los argüendes y le ponía cosas en su cabeza, dele gloria al Señor, porque Dios lo está librando de ser contaminado y caer nuevamente. Alguien glorifica el nombre del Señor en esta hora. Hermano, es el Señor el que está poniendo su mano para que alguien no pueda hacer. Aquel que quería robar algo del trabajo y a la mera hora llegaron pero es Dios el que está interviniendo. Y todavía dice: ay, Señor, gracias porque me libraste. No lo encontré, no pude hacerlo. Entonces dice: iré al templo para buscarte. Iré y volveré a mi primer marido, porque me iba entonces mejor que ahora. Dice el Señor: no, así no quiero. ¿Por conveniencia? ¿Nada más porque no pudiste? Pero es que, Señor, ya que no pude estar con los cuates, pues por lo menos contigo. Así no quiero. ¿Qué siente un marido o una mujer que llega a estar en la intimidad, pero no por amor? No. Que esté a la hora que le va a dar el beso a la señora, y es el peor momento para que la señora le diga: fíjate que vi un vestido en una tienda que ¿me vas a dar el beso nada más por el vestido?
¿Solo por los zapatos? ¿Porque quieres vacaciones? No. Y era tanto. Voy a finalizar este segmento para entrar al punto toral del asunto. Era tanto lo que hacía Israel o esta mujer llamada Gomer, que ella, a final de cuentas, se encontraba como y se iba tras sus pecados. Dice el verso 8, que ella hacía eso porque ella no sabía, dice el Señor, que era yo el que le daba el trigo, el mosto, el aceite y le prodigaba la plata, el oro que ellos usaban para Baal. Cuando leo la historia completa, fíjese que esta mujer terrible, Oseas le daba su buen gasto. La vestía bien, tenía de todo en su casa y todavía su bolsita llena de la mujer para que saliera a adquirir lo que ella quisiera. Pero en vez de comprar algo para ella, o dijéramos, le va a comprar algo a su marido, a Oseas. ¿Cuántas mujeres le compran algo a su marido? Esa sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué hacía esta? Le compraba a los amantes. Lo que Oseas le daba, se lo compraba, lo usaba para los amantes, para darles regalos a ellos, que también lo dice Ezequiel, o bien para ella ponerse, o sea, se compraba algo para verse guapetona, pero para el amante, no para Oseas. Entonces lo que el Señor dice aquí, mire, es una buena reflexión, porque Dios nos da de muchas bondades. Nos da provisiones, nos da ayuda, nos da... ¿Sí, amén o no? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Para qué lo usamos? ¿Para el Señor? ¿O para qué? Silencio en la iglesia de Cristo. Y entonces dice el Señor, ella es que no se daba cuenta que era yo su sustentador y lo usaba para eso. Y entonces en los versos siguientes dice el Señor, ya, ahora sí, hasta aquí llegaste. Le voy a quitar, dijo el Señor, le quitaré el trigo, verso 9, le quito el trigo, le quito el mosto, le quito todo, la lana, el lino, todo le quito. Y no más. Entonces viene una disciplina más fuerte. Y la verdad es que puso a esa mujer en una condición terrible cuando ya le quitó todo. Hermanos, mire, es un buen consejo. Cuando empieza una disciplina del Señor, no esperemos. No esperemos. Ya le quitaron la paz. Le quitaron, no sé, la buena relación, la esperanza, por no decir la economía, la salud, la casa. No esperemos. Pero cuando ya le había quitado todo, entonces dice en el capítulo 2, en el verso 14, es impresionante. Dice el verso 14, en alguna ocasión hablé un poquito de esto, dice, por tanto, dice el Señor, he aquí, la seduciré. ¿De quién? La mujer, su pueblo. La seduciré. La llevaré al desierto. ¿Cuántos quieren ir al desierto? ¿Cómo es un desierto? Seco, árido, escaso. Lo mejorcito que se puede ver ahí es un cactus, un alacrán, alguna cosa así. La llevaré al desierto, pero no es para matarla, no es para terminarla, sino que dice ahí, ahí en el desierto le hablaré al corazón. Y ahí en el desierto le daré sus viñas. Desde ahí, a ver, espera, ¿cómo está esto?
Estamos hablando del desierto, porque lo que está haciendo el Señor dice, cuando te doy en abundancia, cuando te di de todo, tú elegiste pecar, elegiste hacer otras cosas, pues entonces esto es lo que voy a hacer, porque finalmente quiero el bien para ti. Y lo que necesitas es el desierto. Ahí en el desierto es cuando la gente, uno está esperando que se abran los cielos, Señor, una misericordia, que venga este día. No hay algo para mi comida, no hay para mi sustento, hermano. No solo desierto económico, en el desierto matrimonial, en el desierto del amor, cuando tanto tiempo pasó ya entre la relación de pareja. ¿Qué es eso? Se quiere acercar él o ella, y lo único que, como es cactus, pues, se espina. Le duele acercarse, quiere tener contacto, le duele, lo va a herir. No hay una palabra de amor, no hay una caricia, no hay una muestra de cariño. Es desértico el asunto, siempre con la cara agria de limón, siempre con un trato así. Y dice, ¿eso quieres? ¿Estar en el desierto? Pues debes de saber que ahí, en el desierto, te voy a volver a hablar al corazón. Mire qué terrible los desiertos en donde dice aquella persona, Señor, pero si yo antes recibía de tu palabra, yo percibía la revelación, y hace tiempo que no te oigo. Todos los demás dicen, el Señor me habló, el Señor es, y yo no te oigo. Todos dicen, ¿lo viste? ¿Qué presencia? Y yo, por más que sentí, no hay presencia. Desierto, árido. No percibe la presencia, no percibe la luz, no percibe la voz, no percibe. Pero cuando llegues al desierto, no es que le voy a hablar al pastor para que él te diga, te voy a hablar a ti directamente, a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y entonces vuelve a hablar el Señor ahí. Y dice, y ahí le daré sus viñas. Desde allí. Espérame. ¿Cómo que desde allí? ¿Dónde estaba, pues? En el desierto. ¿Acaso las viñas se dan en los desiertos? Pues esto es lo que dice el Señor: cuando llegues al desierto, te voy a mostrar que en esa etapa de dificultad, en esa etapa de sequedad, donde piensas que no vas a poder dar un solo fruto, no solo uno, viñas completas, te voy a dar. ¿Qué cosa es esto? Cosas prodigiosas que tú crees que no vas a tener, yo te las voy a dar. Cuando alguien recibe esta palabra de parte de Dios, ahí te daré, dele alabanza al Dios bendito, hermano. Allí te daré las viñas, dice. Y no solo eso, sino que el valle de Acor te lo voy a dar por puerta de esperanza. Porque sabe, cuando Dios nos lleva a una situación así y usted piensa que ya no hay esperanza, ya no hay aliento, ya para qué seguir así en esta vida desértica, dice el Señor: en medio del desierto yo voy a volver a abrir una puerta que te va a dar esperanza para que vivas y seas feliz. Recibe esta palabra de parte de Dios. Alguien le alabe, le bendiga. El Señor abre la puerta para darte esperanza. Hermano, ¿te parece que es para el predicador? Alábele a Él con todo el corazón. Bendito sea su nombre, que en Él tenemos esperanza. Dice la Escritura, y allí, ¿en dónde? En el desierto. Sí, allí cantará. ¿Cuántos le cantan todavía al Señor? Porque hay ocasiones en que llega el momento tan difícil, tan desértico, que ya lo único que dice, pues está escrito en el libro de Santiago: voy a cantar cuando yo esté feliz, cantaré alabanzas. Pero pura tristeza, haré oración. Entonces, ora. ¿Quiere empezar a cantar? Él me levantará. Dice el Señor: no. Allí cantará. Pero ningún Chente, ni ningún Hernández, ni Fernández, ni no. Allí cantará
como en los días de su juventud. ¿Cuáles son los días de la juventud? Los días en que recién llegamos al evangelio, cuando recibimos el perdón del Señor, cuando vino la misericordia, cuando Él dijo: tú eres mi hijo, eres mi hija, yo te he tomado, eres mío, te levantaré, haré una obra. Señor, ¿me perdonas? Yo te perdono. Pero si fulana de tal dice que no me perdona, sutano tampoco, ellos no, pero yo te perdono. Y entonces llegó el momento en donde usted llega a la iglesia y ¿qué hay que hacer? Cantarle. ¿Cómo le cantaba usted cuando recién llegó? Ay, no dice que iban a cantar los entonados, entonado y desentonado, pero usted le canta. Ni van a bailar los que tengan dos pies derechos y izquierdos. Ahí le canta, le baila, le danza y se alegra. Así te voy a hacer. Dice: piensa que ya haya pasado el primer amor. El amor que se retoma es más grande, porque siempre la gloria postrera viene a ser mayor que la primera. Dele alabanza al Dios bendito. En Él tenemos esperanza. Hay misericordia de parte del Señor para todo aquel que las cosas habían acabado. Dice el Señor: yo tengo planes todavía, hermano. Es que dice el Señor, es que usted sigue leyendo, dice: cuando llegue ese tiempo, ya no me vas a llamar más Baali. ¿Se acuerda? Me llamarás Ish. Por favor, diga conmigo: Ish. Ay, ya sé que en el idioma de por acá dice Ish. A ver qué es. No. En hebreo, ¿qué es Ish? El marido. Ahora la mujer, si está cerca de su marido, dígale Ish. Pero usted no se quede quieto, dígale Isha. Porque mujeres es Isha, pues. Pero dice el Señor: ya no me llamarás Baali. Cuando terminan los vocablos hebreos en I, en lo que nosotros pronunciamos como I, Baali es mi. ¿Qué significa Baal? Señor, ya no me llamarás Baali. ¿Sabe cuántos todavía hasta hoy día, en el momento de orar, y empiezan: hermano, ore usted? Sí, amén, pastor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, sí, mi Señor. Sí, Señor, Señor, mi Señor, Señor. Lo que está diciendo es: Baali, mi Baal, Baali, Baal. Dice: ya no me llamarás más Baali. Cuando llegue el momento en que yo te restaure, que te vuelva a hablar, que yo seduzca tu corazón, que te enamores nuevamente de mí y me vuelvas a cantar llena de amor, entonces no me llamarás ya mi Señor, sino que me llamarás Ish. Porque Ish en el hebreo significa mi marido, el esposo, el hombre con quien la mujer tiene una relación de pacto. Lo que está diciendo: pueblo mío, porque entonces habrá retomado el pacto que tenemos y yo llegaré a ser tu esposo y tú mi mujer. Es decir, las bodas del Cordero, porque dice el verso 19: te desposaré conmigo para siempre. Den un aplauso al Dios bendito de la gloria, hermano. Bueno, entonces entro al punto, el quid del asunto. Ya le narré la historia, aunque sea muy someramente, de Oseas y su fina y distinguida Gomer, sus hijitos. Que Gomer, la mujer, propiamente es el pueblo del Señor. Voy a preguntar: al final le hicieron misericordia a Gomer o a Israel, llevándola al desierto para poder ser tomada nuevamente como esposa. Por si alguien no le agarra, ¿por qué del desierto? Porque del desierto el Señor toma a su esposa. Está escrito en el libro de Cantares: ¿quién es esta que sube del desierto? Hermosa. ¿Qué dice? No, como la luna llena, resplandeciente como el sol,
como escuadrones abanderados. Y son las figuras que usa el Señor ahí. Y entonces, hablando esta de que sube del desierto, habla del arrebatamiento. O sea, dice el Señor, yo quiero llevarte así. El pacto contigo no solo es para que seas salvo, que llegues a ser la esposa del Cordero. Pero ¿cómo, Señor? Si he pecado, si hice esto, el otro. No importa, yo te llevo al desierto, trato contigo y vuelvo a enamorarte ahí, porque en el desierto te proveeré, te daré viñas, te daré gozo, haré lo que sea contigo, pero yo quiero, dice el Señor. Ahora pregunto yo, ¿Gomer merecía que Oseas le estuviera perdonando? ¿Merecía que Oseas fuera por ella? ¿Que pagara el precio? ¿Que la volviera a comprar? ¿Que la aceptara nuevamente? ¿Que le diera provisiones? ¿Que le diera plata, oro, seda, lino fino y todo eso? Trigo, mosto, aceite. ¿Merecía Gomer? ¿Por qué entonces? Hay un canto muy hermoso, está en la Biblia, el libro de profeta Miqueas, capítulo 7, y hace relativamente poco tiempo, nuestro hermano salmista Jorge Hines le puso música. Es una cosa. ¿Sí lo cantamos, no? ¿Cómo va el canto? Miqueas 7, verso 18. Porque es eso, ¿verdad? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad o la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? A ver, lo que está diciendo el Señor es, mira, cometiste maldad, cometiste pecados, hiciste lo que quisiste, pero el Señor, quiero que sepas que no hay otro como Él. No existe, no solo en poder de guerra o de sanidades, sino en hacer misericordia. No hay otro como Él, porque si fuera solamente por el hombre, ningún hombre mostraría misericordia. Oh, ningún ojo se apiadó de ti, dice el profeta. Nadie tuvo misericordia, todos pasaban de largo hasta que llegó el Señor. ¿Quién como tú, Señor, que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Porque cuando Él perdona, usted debe saber que el Señor perdonó y olvidó. No es que hoy perdonó y al rato se lo va a estar sacando otra vez, como cuando se enoja usted con su familiar y que ya no, bueno, está bien, bueno, nos perdonamos, bueno, venga, che, pues, mi amor, y se perdonan y toda la cosa, pero al ratito, en la primera que se enoje, le vuelve a sacar la lista de cosas. No me olvido, tú me hiciste esto, tú eres el otro, tú eres, hermano. Las mujeres son un poquito más detallistas, mejor memoria. ¿Se acuerdan? Recuerda bien que el 14 de abril de 1970 y tanto, cuando íbamos por la calle de tal, a tales horas, y cuando te acuerdas que te tropezaste, fue eso cuando sucedió y que me hiciste una cara. El Señor perdona y se olvida. ¿Cuántos hemos sido perdonados por el Señor? ¿Por qué vuelve usted a orar y decir, Señor, perdóname tal pecado cuando yo hice en mi juventud? ¿No lo ha perdonado el Señor? ¿Sí estamos perdonados o no? ¿Por qué le vuelve usted a pedir perdón otra vez por ese mismo? Si ya le perdonó ese, ya, él ya, hijo, hija, ya me olvidé. ¿De qué me estás hablando? Señor, acuérdate cuando hice tal cosa. Ya no me acuerdo. Sí, Señor, sí lo hice. Acuérdate, hermano. Es lo que le está usted diciendo cuando vuelve a pedir. Pero, Señor, a menos que usted diga, no me lo ha perdonado. Pero yo creo con todo mi corazón que la sangre de Cristo es poderosa para habernos limpiado de todo pecado, y cuando nos ha perdonado y limpiado, se olvida de eso. Ya no,
¿De qué pecado me hablas, hijo? ¿Qué tal? No lo tengo ya escrito. ¿Qué no dice el libro de los Hechos? Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Hermano, ya no está. Y dice, no retuvo para siempre su enojo. A ver, para que vayamos entrando a la conclusión. De que se enoja, se enoja. ¿Verdad que sí se enoja? ¿Dónde está Luisito, por favor? Pasa. Envíale un mensajito a Mario, por favor. Alguien que le encargó para que ya venga. De que se enoja el Señor, pero no retiene el enojo para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor hace misericordia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pues fíjese que no. Bueno, sí, pero no. Porque no solo dice porque Él hace misericordia, sino que dice ahí, Él se olvida, Él perdona, Él nos hace todo eso porque se deleita en misericordia. Es decir, que Dios no solo hace la misericordia, sino que cuando Él va a perdonar, cuando Él va a dar una nueva oportunidad, cuando va a abrir la puerta de esperanza, cuando dice estás en el desierto y te voy a dar viña, cuando dice no lo mereces pero voy a hacer esto por ti, es la misericordia. Pero no solo la hace, sino que Él se deleita, su corazón se regocija de decir, ay, mi hijo que no merece, pero le voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, quiero que sepa usted que no solo lo hace, sino que Él tiene un deleite especial por la misericordia. Es amerito así, eso. Dice, estamos en Miqueas 7, verso 19, verso siguiente, dice, y después de que se deleitó en la misericordia, entonces dice el 19, Él volverá a tener misericordia, volverá a compadecerse de nosotros. ¿Verdad que sí dice? O sea, que después de que le hizo misericordia y otra vez le fallamos, vuelve a tener misericordia. Hermano, yo no sé, pero es que ¿quién puede ser como el Señor? Nadie se puede igualar con Él. Vuelve a tener misericordia de nosotros. Por favor, dígale al que está cerquita de usted, de ti, de mí tiene misericordia. Hermanos, y además sepultará nuestras iniquidades. En otra versión dice, hollará, pisoteará nuestras iniquidades. ¿Tienes tu iniquidad? Algo ya muy grave que hiciste, lo toma, lo tira y Él lo pisa, lo sepulta, que nunca más esté presente en ti las iniquidades. Pásele grupo de alabanza, por favor. Solo esperan al anciano que llegue para que podamos entonar. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por favor, diga conmigo, todos. No unos, no pocos. Todos nuestros pecados los toma y los arroja a lo profundo de la mar. Y todavía usted dice, ay Dios mío, si yo quiero ir a Acapulco, echarme una nada. Es que no se refiere a ese mar. Cuando habla del mar ahí, habla del abismo. Los pecados que se cometieron los arroja en el abismo, sepulta las iniquidades, no se acuerda más de lo que hicimos. El Señor hace esta misericordia. Aquí es donde ya no se lo voy a desglosar, pero aquí están en este pasaje. Es uno de ellos, es uno de los pasajes que muestra algo que se llama los 13 atributos de misericordia. Así se llama, los 13 atributos de misericordia. ¿De qué nos habla el número 13? De la rebelión. Según Génesis capítulo 14, el 13 representa la rebelión. Hay 3 pasajes en la Biblia
que nos muestran los 13 atributos, pero no los mismos 13. 13 aquí, 13 en el otro, 13 en el otro. Lo que le está diciendo el Señor, así como te has revelado en el espíritu, en la carne y en el alma, de los 13, yo tengo misericordia de ti, dice, en todo tu ser. 13. Por eso es que el Señor, cuando fue azotado, dice el profeta Isaías, ¿cuántos azotes recibió? 40 menos 1. 13. Para borrar nuestras iniquidades. Y cantemos mejor. Dale, Alexito. Dale. Mayito. Dale. Vamos a cantar y me regala un segundito más. Volverá a compadecerse de nosotros. Pásale, Alex. Aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Si se la sabe, cántela. Volverá a compadecerse de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Estamos declarando la misericordia del Señor. Como tú, oh Dios, que perdonas la iniquidad. Miqueas 7. Y olvidas el pecado de todo aquel que se arrepiente. Que eres como tú, oh Dios, que perdonas la iniquidad. Y olvidas el pecado de todo aquel que se arrepiente. Volverá a compadecerse de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Volverá a compadecerse de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán, mis ojos lo verán, mis ojos lo verán, mis ojos lo verán. La misericordia se hace, no solo se siente. El Señor no solo sintió compasión, ha hecho misericordia. Corrijo. Se ha deleitado en hacernos misericordia. Y cuando volvimos a fallar, dice, volvió a compadecerse y volvió a tener misericordia de nosotros. Dijo el Señor Jesús entonces, ¿ya entendiste esto? ¿Cuántos ya lo entendimos? Entonces ve tú y haz lo mismo. Ve tú, hermanos, el mensaje de hoy no solo es recibimos la misericordia y que el Señor se deleita. Ahora nosotros hagamos también lo propio. Cuando alguien, sobre todo en nuestros hermanos en Cristo, necesita aquella mano
vez porque lo despojaron, tal vez lo hirieron, lo dejaron medio muerto, abandonado. Entonces tú ve y levántalo para que él pueda ver a Dios, para que él pueda ver la misericordia de Dios a través de tu vida y de la mía. A eso fuimos llamados, a eso fuimos llamados. Vamos a perdonarle en el nombre. Volverá a deshacerse de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Para deshacerse de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Mis ojos lo verán. El pecado de todo aquel que se arrepiente. ¿Quién es como tú, oh Dios, que perdonas la iniquidad y olvidas el pecado de todo aquel que se arrepiente? A deshacerse de nosotros, aplastará nuestras iniquidades y arrojará lo más profundo del mar nuestros pecados. Hacernos misericordia, porque tú, Señor, que nos haces lo que no mereciéramos, nos levantas, nos perdonas, nos ayudas, nos provees, derramas el vino, el aceite, derramas el trigo, la abundancia, y no lo das con dolor en tu corazón, sino con deleite. Cuando tú sanas, cuando tú revives, lo haces deleitándote, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias porque en ti tenemos la seguridad que nuestros pecados están sepultados en el abismo, en lo más profundo, que nuestras iniquidades han sido sepultadas, que no volverán a nosotros, sino que tu misericordia es la que prevalece. En tu nombre, Señor, bendigo como pastor de tu iglesia a esta congregación Casa de Restauración Ebenezer en Chiapas. Que tu misericordia, Señor, y tus misericordias se renueven cada mañana. Que se abran los cielos y desciendan tus bondades sobre cada uno de ellos. Que le vuelvas a hablar al corazón a cada uno y se deleiten en ti. En donde haya
algo árido, haz crecer las viñas, el gozo nuevamente, y venga tu espíritu para ayudarles en todas las áreas de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.